Buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondiente a Ciencias Naturales. Un gusto saludarles. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de Ciencias Naturales y como es de costumbre, ustedes en pantalla pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales, estamos en la unidad número 1, los ciclos de la naturaleza y sus cambios. Vamos a ver el tema número 3 con los subtemas, las propiedades de los elementos, metales, no metales y metaloides. Vamos a ver cuáles son las propiedades de cada uno de ellos. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice en primera instancia, recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad 1, tema número 3, para poder desarrollar la presente actividad. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, de ser necesario. Eso quiere decir que pueden ustedes investigar. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Aquí tienen marcado en amarillo, dice lo siguiente. En la hoja de trabajo realiza las siguientes actividades. La primera dice, investiga cómo se produce la energía eléctrica en las centrales hidroeléctricas de nuestro país. Les van a hacer en internet, pueden encontrar cualquier cantidad de información. Van a resumir, van a ser lo más específicos en función de cómo se produce la energía eléctrica en cada una de las centrales. La siguiente dice, dibuja una brújula y ubica los 4 puntos cardinales. Es todo lo que ustedes tienen que hacer para el desarrollo de esta actividad que ustedes tienen en esta semana. Un tema, una tarea bastante pequeña. Recuerden que el trabajo es 100% escrito. Para ello, ustedes en la parte superior de su hoja, donde ustedes vayan a desarrollar su tarea, ustedes tienen que desarrollar la rotulación de la misma, cumpliendo con el esquema que ustedes tienen ahí a continuación, el nombre del colegio y todos los datos completos y la semana que corresponde esta tarea. Recuerden que las actividades son 100% hechas a mano. Una vez que ustedes han terminado, deben realizar una captura, o sea, una foto, y esa foto subir a la respectiva tarea. Eso es, en este caso, a la tarea número 3. En función del contenido, ustedes deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones para que su tarea cumpla con los requerimientos que determina la institución. Y al final de todo este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 1 con el tema las propiedades de los elementos, metales, no metales y metaloides correspondientes a la semana 3 de fecha 16 de septiembre del 2024. Esta tarea permite entregas desde el 16 de septiembre, la fecha límite de entrega es el 30 de septiembre y la fecha de publicación de la calificación de esta y las otras actividades será hasta el 5 de octubre del 2024. Obviamente que las actividades correspondientes a la unidad número 1. Eso tienen que tener muy en cuenta. Eso en cuanto a las actividades que ustedes deben desarrollar dentro de esta semana en la tarea que ustedes tienen. Una vez que se les ha explicado el contenido y el desarrollo de la tarea, cuáles son los requisitos, cuáles son las instrucciones, vamos a continuación a desarrollar el material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Y la clase anterior nosotros ya habíamos visto, habíamos analizado, ustedes ya tienen en su material de la clase anterior, ustedes tienen la tabla periódica de los elementos y ustedes habrán notado prácticamente cómo cada uno de ellos se distinguen unos de otros justamente dentro de una coloración, dentro de la tabla periódica, ¿no es cierto? Ustedes pudieron haber observado lo que son los metales, los no metales, los gases nobles, cuáles son los colores y obviamente la simbología de cada uno de ellos, cómo está constituido dentro de la tabla periódica. Habíamos visto cómo está determinado en la clase anterior. Ahora vamos a ir viendo de cada una de estas clasificaciones cuáles son las características fundamentales, cuál es lo más relevante. Cuando hablamos de características, hablamos de una identidad propia de cada uno de estos elementos, así como de nosotros. Por ejemplo, en el caso del aula, cada uno de los compañeros tiene su propia identidad, su propia característica. Así cada uno de ellos van a tener una característica bastante determinante, lo cual le hace diferente el uno del otro. Y en esta circunstancia vamos a ver en esta clase las propiedades de los elementos. En la tabla periódica anteriormente, que vimos en la clase anterior,
Las columnas tienen rótulos escritos en números romanos con las letras A o B. Estos son los 18 grupos, son los 18 grupos de elementos. Por ejemplo, tenemos el grupo, en este caso, el número séptimo y la letra A. Este corresponde a los elementos conocidos como los halógenos. Los vamos a ver eso como un ejemplo. Vamos a ir analizando y vamos a ir viendo en esta primera instancia, vamos a ir viendo las características, en este caso, de los gases nobles. Los gases nobles corresponden a los elementos del grupo 8A. También se conocen como gases inertes debido a que son poco reactivos. Eso quiere decir que no generan una reacción a determinadas circunstancias emitidas por el ambiente o por otros elementos. En cuanto a los metales, si analizas la tabla que nosotros habíamos visto anteriormente, los metales se ubican en la región izquierda y central de la tabla periódica. Comprenden los elementos representativos, los metales o elementos de transición o grupo B y los metales o elementos de transición interna o lantánidos y agnítidos dentro de esta clasificación. El carácter metálico aumenta al descender en el grupo y en un periodo, de derecha a izquierda, y vamos a ver cuáles son sus propiedades. Aquí nosotros podemos ver en función de los metales cuáles son las propiedades de ellos. En primera instancia, son buenos conductores de electricidad y calor. Eso quiere decir que si un metal ustedes le ponen en contacto con algún eh, o el sector origen de energía, especialmente de electricidad, les va a coger la corriente, va a circular la corriente. De igual manera, el calor es absorbido por el metal y obviamente eso se disipa. Por lo tanto, son buenos conductores tanto de la electricidad y como del calor. Otra de las propiedades que contienen los metales son que poseen un brillo metálico propio de sus características. Casi todos son sólidos a temperatura ambiente. De hecho, todos son sólidos, todos son duros a temperatura ambiente. Son maleables y dúctiles. Eso quiere decir, cuando hablamos de maleables, eso quiere decir que se deforman, se puede deformar y también son dúctiles. ¿Por qué? Porque pueden conducir, porque pueden transportar. Eso en cuanto a los metales. Cuando hablamos de los no metales, estos se encuentran localizados a la derecha y hacia arriba de la tabla periódica de los elementos, excepto el hidrógeno con su representación H, que está en el grupo 1, pero se incorpora como un no metal. En cuanto a las propiedades físicas de los no metales, nosotros podemos eh, determinar las siguientes. Primero, son malos conductores de electricidad y calor. A diferencia de los metales sí lo hacían, ¿no es cierto? Conducían electricidad, conducían calor. En cambio, los no metales son malos conductores de electricidad y calor. Eso quiere decir que no se puede conducir electricidad y tampoco transmiten calor. Sirven como aislantes térmicos. Eso quiere decir que permiten aislar de la temperatura, sea esta calor o sea frío. Sirven como aislantes. Pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos a temperatura ambiente. No poseen brillo metálico y no son dúctiles ni maleables. No se pueden doblar, no se pueden dar forma, ni tampoco son obviamente conductores. Esas son las características fundamentales en cuanto a los no metales. Ya saben, los metales son fáciles de identificar, son buenos conductores de electricidad y calor, poseen el famoso brillo metálico, una de las características fundamentales. ¿Qué es lo que pasa con los no metales? Por el contrario, son malos para conducir electricidad, sirven como aislantes, pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos a temperatura ambiente, no poseen brillo metálico, es otra característica, y no son dúctiles ni maleables. Esas son las características en cuanto a los no metales. En cuanto a los metaloides, no son dúctiles ni maleables, son elementos cuyas propiedades periódicas son intermedias entre los metales y los no metales. Son conductores en un grado bastante menor que los metales. Muchos de los metaloides actúan como semiconductores, eso quiere decir que pueden y no conducir electricidad.
los enlaces químicos de los compuestos, en este sentido, es la fuerza que mantiene unidos a los átomos entre sí. ¿En qué consisten los enlaces químicos de los compuestos? Los enlaces químicos de los compuestos, como su nombre lo indica, son las fuerzas que mantienen unidos a los átomos entre sí. Es más o menos como las células de nuestro cuerpo. En nuestro organismo, las células se van agrupando, se van asociando, se van uniendo. Acá, en este caso, los enlaces químicos prácticamente es una fuerza centrífuga, por decirlo de esa manera, que mantiene unido un átomo con otro átomo y así asociándoles unos con otros entre sí. ¿Qué es un enlace covalente? Eso tenemos que tener muy en cuenta. Pregunta de examen puede ser esta. Es la unión que se forma entre dos no metales. Los átomos enlazados comparten uno o más pares de electrones, los cuales son atraídos por los núcleos conectados con una intensidad similar, donde cada átomo aporta un electrón. Esos son los enlaces covalentes. En cuanto a la energía eléctrica fundamental en el desarrollo de nuestra vida, de todas las actividades que nosotros desarrollamos, la electricidad es la energía que hace funcionar los electrodomésticos y provee de luz a cada uno de nuestros hogares, pero también se encuentra en fenómenos naturales como los relámpagos. ¿Y eso cómo lo sucede? ¿Cómo se da? Ustedes han visto cuando empieza el invierno, especialmente cuando se da el inicio del invierno, prácticamente empiezan a asomar nubes y ustedes verán, es como que en el cielo, como que se encontraran una nube con otra. Y a partir de esa fricción, obviamente se generan los relámpagos. Vamos a ver, pero ¿qué es lo que pasa? Para entender la energía eléctrica, debes adelantarte en la estructura de los átomos. Recuerda que los protones poseen una carga positiva y se hallan en el núcleo, y los electrones están en las órbitas y su carga es negativa. ¿Se acuerdan de la forma del átomo que vimos la clase anterior? Pues aquí está la descripción de ese proceso. Para entender la energía eléctrica debes adentrarte en la estructura del átomo. Recuerden que los protones poseen una carga positiva y se hallan ¿en dónde? En el núcleo del átomo, ¿no es cierto? Mientras los electrones están en la órbita y su carga es negativa. ¿Se acuerdan que en el gráfico anterior que nosotros vimos en función del átomo, yo les hacía referencia que es similar al sistema solar y que prácticamente en este caso el los protones prácticamente es el Sol, prácticamente representa el Sol, y en este caso los electrones representarían a cada uno de los planetas que están circuncidando en las órbitas de nuestro sistema solar. Un ejemplo similar a ese es justamente el átomo, pero sino que acá ya le vamos dando una connotación química, porque los protones prácticamente es la parte central y estos están con una carga ¿qué? Con una carga positiva, mientras que los electrones están en las órbitas y tienen una carga negativa. Esta diferencia en las cargas produce una fuerza de atracción que mantiene la estructura del átomo estable, tal y como la conocemos. Al contar con el mismo número de protones y de electrones, las cargas positivas equilibran las negativas, dando como resultado un átomo sin carga. Todos los objetos se encuentran constituidos por átomos y son eléctricamente neutros. Sin embargo, los electrones pueden moverse de un átomo a otro, dejando a estos objetos cargados positiva o negativamente. En este sentido, si el objeto pierde electrones, su carga será positiva. Si es que van perdiendo electrones, su carga será positiva. Por el contrario, si el objeto gana electrones, su carga será negativa. Esas son las características en cuanto a la estructuración que nosotros iremos viendo en las siguientes clases, cómo se desarrollan este tipo de representaciones. Las cargas eléctricas pueden atraerse o repelerse. Esta situación está dada por la siguiente condición. Cargas iguales se repelen y cargas opuestas se atraen. Esto quiere decir, positivo y negativo se atraen, positivo y positivo se rechazan, negativo y negativo se rechazan. Entonces son las características fundamentales a este proceso. En cuanto a la corriente eléctrica, para que los aparatos eléctricos funcionen,
se requiere que sean activados por una corriente eléctrica. La corriente eléctrica es un flujo de electrones que viaja a través de un alambre conductor en una unidad de tiempo. El alambre está formado por muchos átomos que tienen el mismo número de electrones. Estos pueden saltar libremente desde un extremo hasta otro, produciendo un flujo, lo que nosotros conocemos como fluido eléctrico. La cantidad de corriente que pasa por un conductor se conoce con intensidad de corriente eléctrica y se mide en amperios, con su sigla A. Para algunos, especialmente los hombrecitos que han manejado de diferentes elementos de medición de electricidad, entonces, por ejemplo, amperímetros. Entonces, ahí ustedes verán que la electricidad se mide justamente en amperios. De hecho, la unidad de medida de la electricidad es el amperio. La corriente se presenta en dirección contraria al movimiento de los electrones, es decir, del polo positivo al polo negativo, mientras los electrones se dirigen de polo negativo al polo positivo. Y aquí nosotros tenemos un pequeño experimento, el cual ustedes pueden observar. Prácticamente es un proceso de electrificación y obviamente aquí nosotros en esta parte de abajo tenemos un recipiente con agua y tenemos dos componentes que van a ser los conductores. En este caso tenemos un ion de cloro y tenemos un ion de sodio que van a ser las veces de los polos positivos y el polo negativo. Y aquí nosotros tenemos una bombilla eléctrica, tenemos el flujo de electrones y tenemos el flujo de corriente. Entonces aquí nosotros el agua ya sabemos que es un buen conductor de la electricidad y obviamente realiza un proceso, a este proceso que obviamente se desarrolla en el agua, se le conoce como electrólisis. Esta electrólisis es el proceso de circulación de la energía desde un polo hacia otro. Entonces aquí nosotros podemos observar los electrolitos, cómo están circulando y obviamente esto va a generar un circuito el cual va a promover que encienda o genere luz, que se genere, que se prenda la bombilla. Este es un ejercicio que nosotros en algún momento lo podemos hacer, ojalá haya tiempo para poder desarrollar porque es bastante interesante. En cuanto al electromagnetismo, el electromagnetismo hace referencia a la atracción que se hacen de los polos. Como les habíamos dicho anteriormente, polos contrarios se atraen, polos similares se rechazan, ¿cierto? En el año 800 antes de Cristo, los griegos encontraron piedras que eran capaces de atraer trozos de hierro. Hoy sabemos que estas piedras se componen de magnetita y son imanes naturales. Los griegos también observaron que si se colocaban trozos de hierro cerca de un imán natural, adquirían las mismas propiedades, convirtiéndose así en imanes. Es una de las características fundamentales y dentro de las primeras etapas de la investigación sobre el electromagnetismo. ¿Qué es el electromagnetismo? Es la atracción de un cuerpo hacia otro, pero obviamente con las características de los cuerpos contrarios. En relación al campo magnético, es la forma en la que se afecta el espacio cuando se coloca un imán. Se ha acordado que las líneas de campo magnético salen del polo norte e ingresan al polo sur dentro de nuestra Tierra. Por ende, eso genera que nosotros no flotemos en el espacio, como sucede en la Luna. La Luna no posee ese campo magnético, por ende, ustedes han visto, por ejemplo, en las películas, en videos o en documentales que los astronautas tienen que tener trajes especiales, especialmente zapatos especiales, los cuales les permitan sujetarse a la superficie de la Luna. En nuestro planeta no sucede eso. Nuestro planeta tiene un campo magnético y ese campo magnético obviamente está superpuesto tanto en el polo norte y en el polo sur y eso hace que nosotros estemos sujetos hacia el suelo, hacia la corteza terrestre. Y obviamente esto también desarrolló Isaac Newton determinados estudios en cuanto a la ley de la gravedad, obviamente dentro del campo de la atracción. Todo lo que sube debe de bajar. Esa es una de las características fundamentales de este precepto de Isaac Newton. En cuanto al electromagnetismo, en el año 1820, Hans Holzer
diseñó una demostración en donde presentó experiencias que relacionaban el magnetismo con la corriente eléctrica, dando así origen al electromagnetismo. Años después propuso que una corriente eléctrica produce un campo magnético. El experimento demostró que una brújula se comporta de manera diferente cuando se la expone a un imán con respecto a una corriente eléctrica producida al frotar una barra. La aguja de la brújula se orientó en sentido inverso a su polaridad y al invertir el imán, la brújula giró 180 grados. En cambio, al aproximar la barra a una brújula, se movía sin diferenciar los polos magnéticos. Este experimento demostró la relación entre la electricidad y también el magnetismo. Ambas están 100% correlacionadas en el desarrollo de las actividades, especialmente dentro del campo electromagnético. La naturaleza del magnetismo está relacionada con las cargas en movimiento. La fuerza magnética que experimenta una partícula cargada al pasar cerca de un campo magnético depende de la intensidad de este campo y de la velocidad de la partícula. Por lo tanto, cuanto mayor es la velocidad, mayor fuerza experimenta. Esta fuerza incluso puede tener la capacidad de desviar la trayectoria de ciertas partículas. La cantidad de energía eléctrica producida por un campo magnético es muy pequeña para que se desarrolle lo que se conoce como una bobina. La bobina consiste en un alambre de cobre enrollado varias veces o muchas veces. Al pasar una corriente eléctrica por el alambre, se crea un campo magnético en el interior de la espiral. Y prácticamente estas bobinas son, por ejemplo, lo que nosotros tenemos en nuestras licuadoras, por ejemplo. En nuestras licuadoras, para que giren las cuchillas, justamente tiene este principio. Pues existe una bobina al interior que está recubierta por varias capas de alambre de cobre y al final tienen una serie de carbonos, en las puntas tienen carbonos, lo que va a generar un proceso de giramiento bastante acelerado, obviamente producido por el ingreso de una corriente eléctrica, lo que genera este campo magnético en el interior en forma de espiral y hace girar las aspas de nuestra licuadora y así de algunos electrodomésticos que también tenemos en el hogar. La dirección del magnetismo sigue la regla de la mano derecha, es decir, del polo positivo al negativo. Eso quiere decir que siempre girarán en sentido de las agujas del reloj hacia la derecha. Se utilizan bobinas para aumentar, por ejemplo, la sinfonía en aparatos de radio, por ejemplo. Otro aparato de radio, especialmente en los parlantes, ahí igual tiene bobinas. Si ustedes les zafan, tienen alguna oportunidad o han tenido la oportunidad de destapar, de abrir un parlante, ustedes van a ver que en el centro del parlante existe un mega imán y dentro de ese imán existe una bobina que es prácticamente, es fácil de reconocerle, pues es prácticamente como un ovillo de hilo que está entretejido, que está enmarcado. Entonces, ese genera justamente este campo de atracción, este campo magnético que permitirá el giro, obviamente en este caso, en los parlantes, la salida del sonido hacia el exterior. En cuanto al campo magnético terrestre, los científicos creen que el magnetismo terrestre se debe a que el núcleo de la Tierra actúa como un imán gigantesco, ya que el núcleo y el manto existe en un estado semilíquido y están constituidos por hierro y otros elementos magnéticos. Estas condiciones permiten flujos de electrones que generan un campo magnético con polos orientados hacia los polos de nuestro planeta. Esa es una de las características fundamentales y por ende nosotros tenemos un campo magnético terrestre, obviamente que es bastante importante dentro del desarrollo de las actividades dentro de nuestro planeta. Y aquí nosotros podemos ver el campo magnético de la Tierra desde un punto de vista gráfico. Prácticamente sale desde el centro mismo de la Tierra y se distribuye, gira alrededor de nuestro planeta, tanto en sentido horario y antihorario, lo que obviamente genera esta fuerza de atracción dentro de nuestro planeta.
El descubrimiento de que los polos magnéticos de distinta polaridad se atraen dio origen a la brújula. Una brújula es una aguja magnetizada que flota o se mueve en un medio adecuado. Lo interesante de esto es que no importa dónde se ubique este aparato, la aguja siempre apunta a la misma dirección, eso quiere decir al norte. El fuerte campo magnético de la Tierra hace girar la aguja de una brújula. La punta de la aguja señala el polo norte magnético de la Tierra. El otro extremo señala el polo submagnético. Si bien ahora se puede determinar la posición de una persona en el mundo con mucha precisión usando un GPS, durante muchos siglos atrás los navegantes y exploradores usaron brújulas para encontrar direcciones y no perderse en determinados viajes, en determinadas excursiones. El uso de la brújula se ha ampliado para determinar y medir los rumbos cuando se va a marchar en una dirección específica y para calcular distancias en un terreno. Al contrario que el GPS, las brújulas no requieren batería. Funcionan aún cuando hay muchas nubes o no existe una vista clara del cielo. Hay que notar que los polos geográficos tienen una ubicación fija en cada extremo del eje de la Tierra, pero los polos magnéticos no se alinean con los polos geográficos. Por ejemplo, los polos, el polo norte magnético y geográficos están aproximadamente a 1800 kilómetros de distancia el uno del otro. Entonces, ahí nos permiten determinar distancias y si es que ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de tener una brújula, ustedes como las que ustedes pueden observar en pantalla, prácticamente por más que ustedes le muevan, le giren, le batan, siempre la aguja, siempre la primera va a estar orientada y siempre señalando justamente hacia el norte. Entonces, con esta determinación prácticamente es imposible que los navegantes, que las personas que utilicen este tipo de brújulas se pierdan. ¿Por qué es diferente a la utilización del GPS? El GPS utiliza el Internet, utiliza baterías y necesita de que el cielo esté claro, que no existan nubosidades, que no existan altas montañas para funcionar. En cambio, la brújula no. ¿Por qué será eso? Justamente ¿por qué? Porque utiliza el campo magnético de nuestro planeta a los imanes, como están construidos en la parte interna, las bobinas, justamente están utilizando como base fundamental el campo electromagnético de nuestro planeta. Por ende, es el clima que esté, sea lluvioso, sea claro, sea oscuro, sea de noche, sea de día, siempre la brújula estará orientada, siempre señalando hacia el norte. Esto permite que la brújula sea incluso mucho más preciso y mucho más eficaz que los aparatos hoy en día del GPS, como por ejemplo el GPS. Entonces, estas son las características fundamentales en cuanto al desarrollo de todos estos procesos. Aquí en esta clase nosotros hemos visto, hemos ido analizando así, haciendo un poco de historia, haciendo un poco de evolución en cuanto a los estudios también de los campos magnéticos terrestres, cómo se han ido desarrollando, cuáles son las características fundamentales en cuanto al estudio y las características de cada una de las etapas, cómo van funcionando en este caso el electromagnetismo, cómo se ha ido inventando, cómo se fueron diseñando determinados aparatos que obviamente nos permiten identificar los puntos cardinales con precisión. Cómo está determinado el electromagnetismo en nuestro planeta, en nuestro, dentro de nuestras características, el campo magnético de nuestro planeta, cómo esto nos permite mantenernos sujetos a la superficie de la Tierra, el electromagnetismo, que son cosas diferentes, y también un pequeño ejercicio, un pequeño experimento en cuanto a la electrólisis. La electrólisis, ¿qué es? Es un proceso de circulación, obviamente tomando como base agua, para que obviamente giren o se desarrollen, se genere un flujo de corriente a través del flujo de electrones que están compuestos de la electricidad. Es importante identificar qué es la corriente eléctrica y cómo funciona. Nosotros sabemos qué es la corriente eléctrica, pero por ejemplo no tenemos esa idea que la corriente eléctrica también está constituida por electrones.
y que esos electrones son los que están saltando de un lugar a otro y obviamente son los que generan la luz, generan el movimiento, generan el sonido que nosotros, de los diferentes aparatos, de los diferentes electrodomésticos que nosotros tenemos en nuestro hogar y en los diferentes sectores laborales, que sé yo, donde nos encontremos, siempre tenemos un aparato eléctrico, siempre estamos en contacto con la electricidad. Entonces es bastante importante. Todos estos temas son bastante necesarios en cuanto al desarrollo de las primeras etapas, en cuanto a la clasificación, en cuanto a la determinación e identificación de determinados componentes que nosotros tenemos en nuestra tabla periódica de los elementos que nosotros ya habíamos visto la clase anterior. Ustedes pueden con este material, igual tienen todo el material previsto en su aula virtual, pueden ir comparando, pueden ir analizando para tener una mejor comprensión y de acuerdo a estos temas que nosotros hemos tratado en la presente clase, ustedes tienen el desarrollo de las tareas o de las tareas que ustedes tienen planificadas para la presente semana. Así es que, mis queridos compañeros, mis queridos amigos, de esta manera estamos ya llegando a la parte final del desarrollo de la presente clase. Tienen ustedes todo el material pertinente en cuanto al desarrollo de la parte académica de los temas que hemos venido explicando en la presente clase. No sé si tienen de pronto alguna inquietud, alguna duda en cuanto a la materia o en cuanto a el desarrollo de plataforma. Tienen unos minutos en los cuales ustedes pueden hacer cualquier inquietud. Con confianza pueden preguntar, cualquier inquietud es bienvenido. Nadie. Eso significa que está todo muy bien comprendido, significa que no tienen ninguna inquietud. Entonces espero que les vaya súper bien en el desarrollo de las actividades que ustedes tienen planificadas, que ustedes ya tienen abiertas desde el día lunes en, en en su aula virtual. Les recuerdo que ya para la próxima semana ya estamos entrando a la unidad, perdón, a la semana número 4 dentro de esta primera unidad y al final de esta siguiente semana, de este siguiente tema, ustedes van a tener la primera prueba evaluatoria de esta unidad número 1. Así que por favor seguirán estudiando, seguirán revisando porque en función de esto obviamente ya está estructurado la prueba que ustedes tienen que rendir que recopila los conocimientos de esta primera unidad. Así que por favor, la prueba se basa justamente en el material de apoyo que ustedes tienen de estas 4 primeras semanas. Que por favor estar pendientes y por favor otra situación, traten de cumplir con todos los requerimientos que la institución les pide para que no tengan ningún problema el momento de rendir sus pruebas, como es tener cumplidas con las tareas y también estar al día en relación a las colegiaturas que ustedes tienen. Recordemos que ya estamos dando por finalizado el primer mes y también dando por finalizado la primera unidad. Así que por favor, eso como una recomendación. Señores y señores, como no hay ninguna inquietud, me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que tengan una feliz noche. Nos vemos hasta la próxima clase.